Amén. Dale. Hola. Padre, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, venimos a vida eterna, la verdadera vida, lo que buscamos con nuestro corazón y cuando encontramos nos regocijamos. Pero también hay momentos difíciles, padres, en los que a veces no sabemos ni por qué, pero nos alejamos de alguna manera y también sentimos los efectos de ese alejamiento. Padre Dios, pero vos sos fuerte, sos fiel, nos amaste, nos escogiste antes de que el mundo fuera. Por lo tanto, Padre, proclamamos que vos sos nuestro papá, que Jesucristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo es nuestro santificador. Por lo tanto, te damos gracias porque por gracia somos salvos. Padre, gracias porque sos bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Mirta. Bueno, gracias, Mirta. Gracias, Fernando. Y gracias, Señor Jesús, que estás con nosotros ahora. Que esta palabra que voy a dar ahora sea para tu gloria. Inspírame, lléname, Señor. Es una palabra tal Amén. vez un poco pesada, en el sentido espiritual, ¿no? Tiene mucho peso, mucha importancia en la vida espiritual de las personas. Espero que también para todos que aquellos que nos escuchen, que nos vean, ya sea por primera vez también, que quieran participar acá, les digo que pueden hacerlo. Simplemente me dejan un teléfono, yo me comunico con ellos, o un mail, y pueden participar, yo les mando el link. Realmente esto es una reunión abierta para el conocimiento de Dios y de su palabra. Bueno, Señor, guíame que esto realmente sea para tu gloria, para tu honra y para crecimiento de tu Amén. iglesia y de nuestras vidas, que salgamos todos edificados, porque de alguna manera yo voy a expresar lo que vos pongas en mi corazón. Así que yo también voy a salir edificado. Así que gracias, gracias por esta posibilidad. Y además quiero que todos participen, o sea, que sean activos participantes de la reunión. Bueno, el tema que tratamos tiene un título que es La mente de Jesús y la armadura de Dios, ¿no? Este, Nosotros, acá en el título habla de Pablo Raíces porque el que empezó con este tema es el pastor Pablo Raíces y yo le agregué cosas y lo ensanché el tema. Esto fue el año pasado que habló del tema este, pero yo le cambié un poco el objetivo del tema. Eh, por un lado, partimos, hermano, de que tenemos un enemigo, ¿no? Que vino para robar, matar y destruir. Fundamentalmente, ¿qué? Vino para robar, matar y destruir nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es el peor pecado que puede cometer el hombre, no tener comunión con su Señor. A eso vino Jesús, a eso vino el enemigo, justamente Jesús vino para que tengamos comunión con Dios. Pero el enemigo vino para romper esa comunión con Dios. Ya lo hizo de alguna manera el Edén y la historia del Edén, de Adán y Eva y la serpiente, habla de eso. Más allá de lo que ustedes quieran ponerle, habla de que el enemigo que logró romper esa comunión que tenía el hombre con Dios, ¿no? Y justamente por eso, ¿cómo lo hizo? Engañándolo. Porque el enemigo viene para robar, matar, destruir y engañarlo. Justamente, en el Edén estando el hombre, fíjense, esto es muy importante, en la presencia de Dios pudo engañarlo. Aún más, si en esa época él estaba el hombre y Dios juntos, y
Y el enemigo puede engañarlo. Aún más lo puede hacer en esta época en que muchos no conocen a Dios. Porque en ese momento el hombre lo conocía a Dios. Estaba con Dios. Entonces, eh, muchas veces hablamos del misterio de la fe, ¿no? Decimos el misterio de la fe. Pero no lo confundamos. Es un misterio por lo enorme que es Dios y lo pequeño que es el hombre. Pero no es un misterio desde el conocimiento de la verdad, ¿no? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿no? Porque Él sabe con qué fuerzas, contra qué fuerzas estamos luchando. Entonces, realmente, conocer a Jesús no es un misterio, es un acto de fe y Dios siempre contesta. Esto lo tienen que escuchar todos y también las huestes de maldad, ¿no? Jesús siempre contesta. Si alguien lo busca, Él le va a responder. No es ningún misterio Dios, desde la búsqueda de la verdad. El hombre que busca a Dios de corazón, sincero, con espíritu de arrepentimiento, comprendiendo sus pecados, comprendiendo su maldad, comprendiendo su falsedad, en fin, que busque de todo corazón a Dios, lo va a encontrar. Dios no es deudor de nadie. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no puede luchar contra las fuerzas espirituales solo. El hombre solo, humanamente, no tiene ninguna capacidad para luchar contra el enemigo. Fíjense lo que le pasó a Job, ¿no? Cuando Dios lamentablemente le bajó el pulgar a Job, le pasaron todas las calamidades habidas y por haber, ¿no? Toda la capacidad de Job, que era un hombre rico, que era un hombre que tenía ganado, que tenía gente a cargo, que tenía esto, que tenía el otro, se redujo a cero, ¿no? Prácticamente lo único que le dijo Dios, ¿no? Al enemigo le dijo, no lo mates a él. Pero realmente toda la capacidad del hombre frente a las fuerzas espirituales es nula, es nula. Las fuerzas espirituales se lo llevan puesto al hombre como quiere. Si no fuera porque por la gracia de Dios, nosotros no estaríamos ni siquiera hablando. Es así de simple. Eso es lo que tienen que entender los que no conocen al Señor, los que están en este mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del misterio, porque el misterio puede hacer ver como que el conocimiento de Dios es algo relativo, que bueno, soy de Dios, no soy del diablo, no soy de Dios más o menos, soy neutral. Es una falsedad, los neutrales no existen. Acá o estamos con Dios o estamos con el enemigo. No hay neutrales, no hay neutrales. Entonces, y eso está más que claro, eso está más que claro. Y todo cristiano, verdaderamente, a través de su vida va experimentando eso. Va experimentando que hay un Dios y que hay un enemigo. Y que ese enemigo lo quiere destruir. Pero lo que más quiere destruir es la fe, no solamente al hombre, también lo quiere destruir al hombre, pero principalmente lo que más le importa es destruir la fe. Por eso Jesús decía, sin mí nada podréis hacer. Porque sabe que estamos luchando contra fuerzas espirituales, digamos, de gran poder, ¿no? Pablo habla de potestades, ¿no? El hombre, como decíamos, solo no puede luchar contra fuerzas espirituales. Solo por medio de la autoridad que Dios nos dé. O sea, Dios nos da autoridad, ahí sí podemos luchar. O Dios nos protege, nos cubre con su sangre. Por eso este es un tema que yo le pido especialmente a Dios que me proteja, que me cubra con la sangre. Porque de esto, que es una cosa difícil, no se habla mucho. Siempre se habla de cositas, cosas lindas, dibujitos, imágenes y cosas.
Pero lo esencial es esto, hay una guerra espiritual. Y hay un mundo espiritual que quiere destruir al hombre y sobre todo destruir la imagen de Dios en el hombre. Entonces, el mundo espiritual es mucho más complejo de lo que imaginamos o creemos. Pablo decía, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar una historia verídica. ¿Ustedes saben lo que es un hechicero? Un hechicero. Más o menos. Uno. Alguien que tiene un pacto con el diablo. Más o menos algo así, o que tiene, digamos, autoridad espiritual fuera del camino del Señor, digamos, ¿no? Que está fuera del camino del Señor. No sé si pacto con el diablo, algunos dirán que lo hacen para el bien, otros no sé, pero no es dentro de la línea de Jesús, ¿no? Bueno, yo conozco un muchacho, no voy a hacer nombres, porque además esto es público y no se puede, que bajo determinadas circunstancias se encontró con un hechicero. Este hombre era, y digo afortunadamente, era alcohólico, ¿no? Y bueno, y el hechicero le contó toda su vida y le dijo lo siguiente: a vos te hicieron un trabajo espiritual con tierra de cementerio, que espiritualmente no sé qué es, ¿eh? No sé qué es. Materialmente no es que es una cuestión espiritual esto de la tierra del cementerio, ¿no? Y con ese trabajo espiritual destruyeron. El hogar de este señor, la pareja de este señor, separaron a los hijos y prostituyeron a la mujer. Todo con un trabajo espiritual. Y este hombre, este señor, el hechicero, le contó todo lo que había pasado en la familia de él, incluso le describió cómo eran los hijos, ¿no? Cómo eran los hijos, cómo eran las hijas. Y nunca lo había visto a él. Nunca lo había, ni siquiera sabía el nombre. Le contó absolutamente todo. O sea que era un trabajo pesado, que bueno, digo que era alcohólico porque gracias a Dios lo está superando, y a fuerza de voluntad en medio de una guerra, porque esto evidentemente es una guerra espiritual, ¿no? Una guerra donde evidentemente él sufrió fuertes bajas, ¿no? Pero esto lo digo además con otra intención, porque muchas veces jugamos a alguien y decimos este borracho, o mirá lo que hace, pero no sabemos en el trasfondo espiritual qué hay detrás de esa persona, qué fuerzas ocultas, ¿no? Aparentemente se lo había hecho, y fíjense, ¿no? Un familiar político porque no lo querían en la familia, en fin, todo el trabajo ¿no? Lo querían apartar de esa familia, entonces le hicieron un trabajo de destrucción, destruyendo aún su propia familia, pero no importaba, lo importante era destruirlo. Y yo lo digo esto porque muchas veces juzgamos y no sabemos qué hay atrás de la persona qué elemento, qué lo llevó a hacer lo que hizo. Por ahí jugamos a una prostituta y decimos, sí, mirá esta prostituta, pero no sabemos qué espíritus se movieron para que esa mujer se convirtiera en prostituta. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, este hombre, que después de una guerra, porque realmente fue una guerra, está saliendo, ahora está siendo, y esta es la palabra clave, liberado. Liberado. ¿Qué quiere decir? Que está siendo, de alguna manera, cortando
todas las ataduras espirituales que le habían puesto en su vida, ¿no? Pero incluso los que lo están liberando, que son unos pastores que yo conozco, dijeron, este enemigo puede volver, o sea, la batalla va a seguir, no es que se terminó la batalla, pero ahora está siendo liberado, ¿no? Y yo me pregunto, justamente, a partir de todo esto, ¿qué hay este proceso de liberación, digamos? ¿Cuánta gente lo ha de necesitar, no? Muchas veces vemos por televisión algunos personajes, no voy a hacer nombres, chicos jóvenes drogados o chicos jóvenes que hacen actos de delincuencia, que para mí también tienen que ser liberados. Y yo estoy seguro que detrás de toda persona que se droga hay espíritus inmundos que los empujan a la droga. ¿Me explico? Así que este trabajo de liberación es un trabajo muy pesado, pero muy duro, porque es verdaderamente una batalla, y que es muy necesario. Lamentablemente estamos viendo en la Argentina de hoy que drogas hay en todo el país, no solamente en Rosario o en Buenos Aires, hay en todo el país y se consigue fácilmente, ¿no? O sea que por eso estamos luchando contra fuerzas espirituales muy grandes que tienen un terrible poder económico. Y tenemos que tomarnos de Jesús. Es el único que puede vencer estas fuerzas espirituales. Porque no es solamente un problema de dinero ni de conocimiento humano. Trasciende lo humano y el dinero. Solamente la autoridad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo puede vencer estas fuerzas. Entonces, Jesús decía, dijo Dios, ¿no? Fíjense lo que dijo Dios. Por 7 caminos te bendeciré si cumples mis mandamientos. Y por 7 caminos te maldeciré si no lo haces. Entonces, no es una opción. Debemos esforzarnos en la voluntad de Dios. Y como ustedes saben, decía en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dio juntamente con vida juntamente con Cristo, ¿no? Y nos sentó en lugares celestiales, ¿no? También, como dice en otra parte de la Biblia, la verdad os hará libres. Por eso nos cubrimos con la sangre del Cordero, para poder vencer frente a todo mal y toda operación del enemigo. Que además yo pienso que todo cristiano que ha pasado una vida en el Señor ha visto en su vida los ataques del enemigo, de una forma o de otra. Pero en algún momento de su vida ha visto los ataques del enemigo. Eso no lo puede desconocer ningún cristiano. El mundo está tan inmerso en el enemigo que no se da cuenta, pero los ataques están. Y tenemos que insistir en el hecho de que el hombre, cualquiera sea, que se acerque a Dios, va a comprobar fehacientemente que hay 2 reinos. El de la luz y verdad, que pertenece a Jesucristo, y otro de tinieblas y mentiras, que pertenece a Satanás y sus demonios. Más neutrales, o estás de un lado o de otro. No hay neutralidad. Esto es muy importante. Por eso, inclusive nosotros en nuestra familia, muchas veces notamos que nuestra familia no tiene una buena comunión con nosotros, porque no están en el camino del Señor. Y si no están en el camino del Señor, están en el camino del otro. No hay vuelta. Entonces, no se puede mezclar la luz y las tinieblas. Por eso tenemos que ser conscientes y seguir orando para que conozcan al Señor
y se aparten de las fuerzas del enemigo. Que además, y más justamente cuando alguna persona ya estuvo en el Señor y se apartó, hizo apostasía de la fe. Apostasía de la fe, el enemigo todavía lo capta más todavía, ¿no? Para dominarlo más, ¿no? Entonces, ahora sí, pasemos a la palabra. Fernando, puede buscar Primera de Corintios 2:16 y Mirta, podés buscar Efesios capítulo 6:11. Efesios, ¿cuánto? Efesios 6:11. Primera de Corintios 2:16. Porque quien conoce el pensamiento del Señor para poder dar lecciones, nosotros, sin embargo, poseemos el modo de pensar de Cristo. Amén. 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 Y el 6:11 dice, Espera un poquito. conociendo... Espera un cachito. Terminemos con el primero. Está Nosotros bien. tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Entendemos como Él. Pero ojo, esto es un camino de perfección. No es automático. Tenemos que perfeccionarnos en el Señor y hacer que este conocimiento de Cristo se incremente. ¿Se incremente cómo? Leyendo la palabra, orando, compartiendo con los hermanos, buscando al Señor. ¿Me explico? Buscando la verdad y discriminando, justamente, discriminando la vida espiritual, la luz de las tinieblas. Esto es un camino de perfección, ¿eh? Entonces, y además Dios se va a revelar a nuestra vida más cuanto más lo busquemos, ¿eh? Cuanto más lo busquemos, porque si no lo buscamos, Dios se va a apartar, pero Él nos va digamos, dar crecimiento y revelación en la medida que lo busquemos, ¿eh? Tenemos que buscarlo, no es algo automático, ¿eh? Bien, es como la mente, en cualquier actividad uno tiene que perfeccionarse para crecer, ¿no? Muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 11, Mirta. Sí. Versículo 11. Nuestra boca, eso es... Ah, no, esa es Corintios. Perdón. Efesios 6, 11. Ay, ay, ay. Hechos. Efesios. Perdonen, ya llegó. No hay problema. Romanos. Y no viene Romanos y después Efesios. Yo creí que lo tenía, por eso. Efesios está después de Gálatas. Juan, Pedro. Después de Gálatas. Hebreos, después de Hebreos. Viene Corintios, Gálatas y Efesios. Bueno, ay Dios mío, está en cualquiera. Corintios. Después de Romanos, sí, Romanos. Después de Romanos. Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Diosito Santo. Timoteo, Colosenses. No, antes de Colosenses.
Efesios, ¿cuánto? Efesios 6:11. 6, 11. Bueno, él dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Quédate ahí, no lo cierres. No lo cierres. Fíjense en que habla de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, como dice en otra parte, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Me explico? O sea que el Amén. enemigo no va a dejar de tratar de confundir al pueblo de Dios. Y de el 13, ahí nomás, el 6:13. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Ahora lee el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corteza de justicia. La coraza, bueno. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y seguía hasta el 18. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Evidentemente, si habla de dardo de fuego del maligno, habla de una guerra, porque evidentemente el maligno, vuelve a lo mismo, no nos quiere matar, a algunos sí, pero en general no nos quiere matar físicamente, quiere matar nuestra fe en Dios. Porque el peor pecado que va a cometer el hombre es perder su fe en Dios, quiere destruir eso, la fe en Dios. Entonces, estamos permanentemente luchando contra estas fuerzas, ¿no? Y fíjense, por el relato que les hice antes, la autoridad que tienen estas fuerzas espirituales, ¿no? El conocimiento que tienen, de aún de nuestras vidas. Nosotros creemos que por ahí somos humildes y desconocidos, pero en el mundo espiritual hay un conocimiento que va más allá de nuestro entendimiento completamente. ¿Me explico? De la vida espiritual de cada quien. Así que no nos engañemos, no se trata, digamos, de lo que diga el mundo, se trata de la vida espiritual. Porque el Claro, y diablo... dice, no dice orando, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el espíritu, exactamente. Por eso, no tenemos que apagar el espíritu. Y tenemos que ser conscientes de esto, ser conscientes de que las autoridades espirituales y digamos, el mundo espiritual es complejo, es real, existe, y no hay puntos intermedios. O el mundo espiritual está con Dios o el mundo espiritual está con el otro. Tenemos que definir dónde estamos, no hay neutrales. ¿Está claro? Por eso cuando se habla de misterio, el misterio sí podrá ser un conocimiento acabado, pero que el mundo espiritual existe y que no hay neutrales, eso está más que claro. Entonces, Jesucristo mismo es la verdad, ajustarnos a la verdad y no dar falso testimonio. Esa es nuestra misión en la vida, ¿no? Entonces, ¿Cómo era lo falso testimonio que viene a ser? y mentir, va, para hacerlo Desde el punto sencillo. de vista de la oración, quiero decir. Yo creí que decía sobre la oración. No, me Un falso refiero testimonio. falso testimonio.
cuando uno, por ejemplo, en un juicio, un falso testimonio es cuando alguien dice en el juicio algo que no es verdad, ¿no? Que dice que una persona cometió tal delito y no lo cometió, por ejemplo. ¿Me explico? Eso es un falso testimonio. O al revés, no sé, pero es cuando uno miente acerca de un hecho, ¿no? Entonces, ¿tiene Fernando Apocalipsis 21:8? Decime a mí si tengo alguno, si lo busco. Bueno, pero a ver, primero que vos buscame Primera Timoteo 4:1. Primera Timoteo está más al final, Timoteo, ¿eh? Más al final. Un poco antes de Apocalipsis. En cuanto a los cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén. Amén. Ahora, Las consecuencias. claro, pero justamente, pero toda esa gente está engañada por espíritus inmundos, ¿se dan cuenta? Toda esa Sí, gente sí. cae en el engaño, en el error. Y los mentirosos, y, y este es el resultado de apartarnos de la verdad y del consejo del Señor. La apostasía es el resultado de la apostasía. La apostasía es abandonar la fe. Muy bien. ¿Vos tenés el tuyo, Mirta? ¿Cuál eran? Primera Timoteo 4:1. Porque yo veo Juan y Apocalipsis. Timoteo debe estar más acá. Hebreos, Tito, Filemón. Timoteo, ¿cuántos? 4:1. Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Esa? ¿Es esa? Sí, a ver, dale. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Hasta ahí? No, pero me parece que no es exactamente. Tiene que ver con el tema, pero no es. Es No, no, no. Primera Timoteo Timoteo 4:1 dice así, escuchá. primera, yo estoy leyendo segunda. No, primera Timoteo, dice así. 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la Amén. Ya hipocresía. está, eso Bueno, es. Entonces, está bravo, en serio que está pesado, ¿eh? eh, entonces apostatarán escuchando a los demonios, ¿eh? O sea, abandonarán la fe escuchando a los demonios. Operan para los hipócritas. Dios siempre debe estar en primer lugar, ¿eh? Prohibirán casarse, ¿eh? Prohibirán casarse. Eso está en el 3. Primera Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán. Timoteo 4:3. Ah, Prohibirán, mira, nunca lo había leído. prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participarán de ellos con acción de gracia. ¿Eh?
Eh, entonces, eh, 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 Fernando, segunda Pedro Sí. 2:1. Y vos buscá, Mirta, primera de Juan 4:1. Está después de Timoteo. Segunda de Pedro 2:1. Creo que sí, pero no me acuerdo. Muy bien. Segunda de Pedro 2:1. Sí, Cuando hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas, negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Amén. Eh, está después de atrás o adelante de Corintios. no, está al final, primera de Juan está al final, después de Pedro. Hoy estoy mal. Primera de Pedro, Después primera de de... segunda de Pedro está primera de Juan. Ahí está. Primera de Juan. ¿Cuánto? 4:1. 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Más? ¿Leo más? 4:1, a ver. Sí, Sí, a ya lo ver. terminé al 4:1. Lee el 4:2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha de venir en carne es Sí, de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús... Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. amén. Amén. Ese es el tema. Mamma mía. Que Mamma mía. podemos probar los espíritus. Si el espíritu confiesa que Ay, Jesús vino Dios en santo, carne Dios santo. o no. O sea, hay espíritus, y en resumen, hay espíritus engañadores. Y evidentemente, lamentablemente, cuando ocurren estos trabajos espirituales que comentaba antes, esta gente es engañada y va hacia un destino de destrucción, pero necesita ser liberada. Por eso yo le ruego, cuando vemos a una persona que está en dificultades, no sé, pongámosle con el alcohol, con la droga, con lo que sea, primero oremos por liberación, no por condenación, sino por liberación de espíritu, para que todos los espíritus inmundos no la sigan engañando y dominando. Y después pidamos la restauración de la persona. ¿Eh? Tenemos que poner en primer lugar la liberación, el mundo espiritual es lo que lleva después al mundo físico, no es al revés. Entonces, Si no le tendríamos que pedir la conversión y fe a la persona. exactamente, exactamente. Tenemos que hablar de liberación y finalmente de la conversión, porque el enemigo, por más que ahora lo liberemos a la persona y deje el vicio, lo que fuere, va a volver, como decía Jesús. Vuelven a una casa que ya encuentran limpia y ordenada y van 7 espíritus peores que lo que había. O sea,
Amén. El tema es que se libere, ¿para qué? Para que le sea revelada la gracia de Jesús y se convierta. En ese sentido dio en la clave de Fernando. Si no nos convertimos a Dios, si no nos entregamos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no hay camino posible, porque seguimos en el mundo de las tinieblas. Ese es el problema. O nos convertimos a Dios, nos arrepentimos y vamos al mundo de la luz, o seguimos en el mundo de las tinieblas. No hay cosa intermedia, ¿no? Entonces, entonces hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error que nos lleva justamente al mundo de las tinieblas, ¿no? Por eso tenemos que estar firmes, y seguir adelante. Ahora, una vez que fuimos liberados, justamente lo que decía Fernando, una vez que nos dimos cuenta de nuestro error y dejamos la vicio o lo que fuera, ¿qué tenemos que hacer? Y de adherirnos a un ministerio fiel y sano, justamente. Fernando, ¿por qué no lee Efesios 4 del 11 al 14? Efesios 4 del 11 al 14. Y vos, Mirta, buscá Filipenses. ¿Por dónde anda? ¿Por atrás o por adelante? Está, creo que después de Efesios. ¿O antes o después de Efesios? 4. 11. 4. Sí, 11 a 14. Filipenses, ¿cuánto? Vos Filipenses 4:8. Espera. Primero está Fernando. Sí, está bien. También él quien constituyó a unos apóstoles, sí, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que llegamos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Amén. O sea que cuando entramos en el camino de Dios, hay una construcción. Dios construye, edifica su iglesia, hasta que todos lleguemos a la madurez del Hijo de Dios y a la estatura de Cristo. Ese es el camino del cristiano. Es el camino que espera Dios del cristiano. Filipenses 4:8. 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Busque Juan 16:13, Fernando. Juan 16:13. Y vos buscá, Mirta, 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Efesios, Gálatas. Cuando venga el Espíritu de la verdad... Espere. Espere que primero te quiero que encuentre, Mirta, lo que... A él le tocaba primero. Sí, no, ya sé, pero vos... Me parece que le tocaba a él primero. Sí, pero vos tenés que buscar lo tuyo. ¿Encontraste? ¿Encontraste? Yo estoy en Romanos. No.
Timoteo está después No, de estoy Efesios. en Romanos, No, está después de Efesios. después de Efesios. Tesalonicenses, viene Filipenses, tengo yo Filipenses, después. sí, Sí. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses Colosenses, y Tesalonicenses. Ahí está. ¿Cuánto? Y después viene Timoteo, después viene Timoteo. Primera Timoteo y segunda Timoteo. Segunda Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. ¿A quién le toca leer? No, pero antes quiero comentar algo. ¿Ya lo tenés? Sí. Bueno, usted tiene el suyo, Fernando. Bueno, antes Sí. quiero comentar una cosa. Cuando decíamos antes todo lo bueno en esto pensar, disciplinar nuestro pensamiento, pensar en lo verdadero, lo honesto, no aceptar los chismes, pensar con pureza, ser amable, vivir en alabanza. ¿Con qué abono mis pensamientos? ¿En la alabanza o en el menosprecio? Es muy importante mantener el pensamiento puro. Esta sociedad Amén. nos contamina el pensamiento. Tenemos que desechar muchas cosas de esta sociedad, sobre todo de la televisión. La televisión es una fuente de basura también. Por eso yo Ya lo creo. lo único que veo en general es deporte, si veo algún partido de fútbol, alguna película muy selecta, la selecciono mucho, Yo pero sabes lo que veo, apenas veo que me todo lo equivoco. de los animales. Exacto, veo Animal Planet, yo mucho veo todos los Sí. History Channel, esos canales. Algunos también se meten con muchos de los extraterrestres, tampoco les llevo mucho el apunte, No, 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 no. claro. Este, eh, pero, digamos, yo quiero aclarar una cosa, justamente hablando del pensamiento, ¿no? Todo lo que yo conté acerca del hechicero no quiere decir que yo sea supersticioso ni que sea conveniente ser supersticioso. Quiere decir nada más No, que, porque todo lo que dijiste está en la Biblia. claro, quiere decir que hay un mundo espiritual, porque inclusive en la Biblia habla de que existe el espiritismo, por ejemplo, ¿no? Porque creo que fue Saúl el que habló con un muerto, era el sacerdote que había muerto, no me acuerdo si Natán o algo así. Pero que exista un mundo espiritual no quiere decir que uno viva con supersticiones. Yo no soy para nada supersticioso. No creo ni en lo del gato negro, ni en lo de la escalera, ni en ninguna otra superstición. Hay mucha gente supersticiosa que anda con una cintita roja. Yo no creo en esas cosas, pero lo que hablo es de que hay un mundo espiritual que nos tiene bien ubicados y que conoce toda nuestra vida, que nada se escapa en el mundo espiritual. No tiene nada que ver ser Que nos supersticioso. acusa delante de Dios. Exactamente, exactamente. Somos todos importantes delante de Dios, porque Dios nos llamó no solamente a esta vida, sino a vida eterna. Todos, 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 a todos Dios nos llamó a vida eterna. Está en nosotros no perder la gracia de Dios, está en nosotros cuidar esa gracia. Y ojo que no quiere decir tampoco que no pequemos, porque si no el que peca, el acusador va a venir a decirle, viste, vos pecaste, vas a perder tu vida eterna. Porque como bien dice la palabra, no hay, ninguno puede decir que no peca, porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero si pecamos, si nos arrepentimos delante de Dios, si nos damos cuenta de nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Entonces, no es el pecado el que nos va a separar de Dios, es la falta de fe, el escepticismo, es el creer en todas estas mentiras del diablo y sus acechanzas. Esto es lo que
Y el creer, y yo le tengo miedo, por eso le tengo un poco de temor a esa palabra del misterio, ¿no? Porque cuando uno encierra algo en un misterio, entonces, y bueno, si es un misterio da lo mismo, no da lo mismo, no hay ningún misterio, que hay un cielo y hay un infierno, y que o estás con Dios o estás con el enemigo, no hay ningún misterio en ese aspecto. El misterio puede ser de cómo es el cielo y cómo será cómo es Dios, porque obviamente Dios es miles, millones y millones de veces más grande que nosotros. No lo vamos a poder comprender a Dios en su Se totalidad. trataría, Alejandro, de que no existe la tibieza espiritual. Exacto, claro. No existe los neutrales. No existe un terreno donde yo puedo hacer lo que quiero y no importa si estoy con Dios, con el diablo, hago lo que se me da la gana. No existe. Entonces, es un poco lo que busca el hombre, ¿no? Me busca ser su propio Dios, de alguna manera, ¿no? Sí. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Ahora, bueno, entonces tenemos que tratar esto es un crecimiento, tenemos que tratar de crecer en este camino, ¿no? El camino de la fe y de la verdad, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ir a estos dos últimos. No, ya falta poco para terminar. Por suerte, llegamos bien. Entonces, primero estaba Fernando. Usted, Fernando, tenía Juan 16, 16, 13. 13. Cuando Léalo. venga el Espíritu de la verdad y los ilumine para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas venideras. Amén. Amén. Acá quiero aclarar una cosa, que esta búsqueda de la verdad, digamos, es responsabilidad de cada uno y que no es automática tampoco. A veces la realidad obliga a que uno busque la verdad e insista, insista. Y que Dios en algún momento nos va a responder, eso seguro, porque Dios siempre contesta las oraciones de los santos. Pero Amén. cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, cuando Él Amén. quiere. Bien, ahora leemos Yo tengo segunda segunda Timoteo 2:2. de Timoteo 2, pero 2 2:2. ¿cuántos? 2, 2:2. 2. Lo que has oído desde el principio. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Para justamente conocerla y transmitirla. Nosotros tenemos que ser capaces de conocer la palabra y transmitirla. Las palabras que tengamos deben ajustarse a la verdad, sembrando gracia, ¿no? Como dice en Efesios 4:29, edificados por gracia. Después los invito a buscarlo. Y en 2 Corintios 10:3, nuestras armas espirituales cautivan todo pensamiento, llevándolo a la obediencia a Jesucristo. Cautivar todo nuestro pensamiento, porque en la batalla de la fe justamente se produce en nuestra mente. Ahí es donde el Amén. Es que enemigo, yo pienso que nuestra alma es nuestra mente. claro, está. Eso es una cuestión, eso es parte del misterio, pero evidentemente en la mente, está, por un lado, el Espíritu Santo, pero ojo también este punto. También está el enemigo. El enemigo está en nuestra mente también. Mientras estemos en este mundo,
Es como en el Edén. Estaban con Dios, pero el enemigo estaba en la tierra dando vueltas. Aún en Sí, nuestra mente, mientras Dios, mientras no le demos lugar, no va a poder manifestarse. pero lo va a intentar. Claro, pero está, eso es lo importante. Pero nosotros justamente estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Estamos protegidos por el amor de Dios. Acorazados en la fuerza del Espíritu Santo. El enemigo no puede hacer nada. Nada que Dios no le permita. Porque nosotros estamos en las manos de Dios. Esa es nuestra fe. Y entonces cautivamos todos nuestros pensamientos para llevarlo a la obediencia de Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todo lo honesto y lo puro. Es importante porque hay muchos cristianos que tienen lamentablemente la costumbre de decir malas palabras y se dicen cristianos, pero son palabras corrompidas que corrompen la mente y el espíritu, ¿no? Entonces, Amén. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y como dice, para terminar, en Juan 1:17, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿Eh? Claro, porque la ley y los profetas vinieron en el Antiguo Testamento, la ley, pero la gracia y la verdad vino por Cristo, ¿no? Y Cristo que vino a deshacer las obras del diablo. Y ahora creo que después de que ustedes escucharon, por ejemplo, todo ese trabajo espiritual que le hicieron a este hombre, evidentemente Cristo vino a deshacer las obras del diablo, los pactos satánicos para destruir vidas, vino a deshacerlos, vino a liberarlos. En la Biblia habla de que liberó muchos demonios. ¿Se acuerdan de ese hombre que le salieron tantos demonios que un hato de cerdo se cayó al precipicio? Era una legión de demonios. Vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, y después cuando murió, descendió a los infiernos y le arrebató al diablo las llaves del infierno. Entonces Cristo venció al mal en todas las áreas y después resucitó En la para la resurrección, gloria ¿no? de Dios. No, pero cuando muere va al infierno Por eso, pero cuando resucita también hace una victoria, la claro, gran después victoria, ¿no? resucita, después resucita. Entonces, toda la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Toda la armadura de Dios ajustada a la verdad para tener la mente de Jesucristo, ¿no? Y ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para esta sociedad, para este hombre actual? Primero es ser liberado. Y yo quisiera ser genérico. ¿Por qué digo genérico? Porque al estar en este mundo y no ser cristiano, ya de alguna manera el diablo lo tiene atrapado. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando una persona se acerca a Cristo es liberarlo. Liberarlo de toda atadura satánica, que se dé cuenta de eso. Liberarlo y después empezar a arrepentirse de sus pecados, buscar al Señor y tratar de caminar en sus pasos. O sea, la liberación es algo que tiene que acompañar a toda persona que se acerca a Dios. Ya Y sea, la liberación, ¿quién la tiene que hacer? ¿La persona o la iglesia? no, la liberación en realidad es un acto, digamos, conjunto entre la persona y la iglesia, porque a la persona hay que darle, la liberación en realidad la hace los pastores de la iglesia y la persona, según los grados de atadura que tengan, los tipos de atadura. Eso también, no cualquier pastor puede liberar, no cualquier sacerdote puede liberar. El sacerdote es un tema pesado, es un tema difícil según los casos. Como ven, este caso de una persona que le destruyeron toda la vida, por ejemplo, hay casos muy complicados de liberación. Pero Yo tengo el mismo caso que con el portero de este edificio, igual que el que vos contaste.
claro. Hay muchos casos de liberación necesaria, pero lo primero que tenemos que tratar de que el hombre que está en manos del enemigo se dé cuenta que necesita ser liberado, que se arrepienta de sus pecados, que busque a Jesús. Y después es todo un proceso y tenemos que encontrar los pastores idóneos. Yo reconozco no ser capaz de liberar completamente a alguien. Puedo acompañar a alguien que esté en un proceso de Y liberación. puede ser un hombre o una mujer o tiene que ser un hombre, el pastor. Bueno, eso de que libera, eso ya es una especialidad y puede ser hombre o mujer, pero tiene que tener una preparación, una formación. Uno de los más Un llamado, conocidos, un llamado. claro, uno muy conocido que andaba en el tema de liberación era Carlos Anacondia, por ejemplo. Sí, sí, Había mucha gente que trabajaba con él, que se formó con él en eso y que puede liberar a mucha gente. Eso, claro, claro. e inclusive para aquellos que nos están escuchando, si cree que está siendo realmente sometido por el enemigo y necesita liberación, tiene que buscar en su iglesia. Yo, si incluso me consultan, puedo recomendarles a algunos pastores que se ocupan de eso. En Me nuestra gustó. iglesia hay pastores que se ocupan de eso. Sí, no son muy conocidos, pero hay. Yo ya estuve consultando, hay. No son muy conocidos, pero hay. Porque es una... Porque yo desde aquella noche que te conté que el problema que tenía con mis hijos y con todo, la cosa se agravó. Y entonces, por eso yo quería que me dijeras para consultar. Bueno, Se después agravó. cuando termine la reunión, después yo te paso los datos de la persona, te lo mando por WhatsApp para llamarlo y hablar con él. Se agravó y me puse mal yo. Me parecía que bueno, que ya era demasiado, que no lo puedo soportar. Por eso cuando me preguntaron, yo dije, no es el mejor de mis días. Claro, pero bueno, después yo te paso el número del pastor para que hables con él. ¿Eh? Te va a Bueno, recibir, gracias. habla de parte mía, te va a recibir con gusto y él con otro pastor son los que se ocupan del tema de liberación. ¿Eh? Sí, te lo agradezco porque sinceramente hoy fui muy atacada, muy atacada. Amén. Sí, sí. No, además yo ya te expliqué que en el caso tuyo era muy probablemente más posible, porque precisamente, lo tengo que decir con dolor, ¿no? Pero evidentemente la persona que está en el camino y que se aparta hace apostasía de la fe. Y esa persona, al hacer apostasía de la fe, entra directamente en el territorio del enemigo. Entonces, Y son y tres personas. por eso, esas personas van a tener, si vos querés, entre comillas, una cierta cobertura espiritual para estar en ese mundo espiritual. ¿Me explico? Entonces, Sí, evidentemente van a estar en contra tuya que está del lado del Señor, obviamente. no, es que justamente eso fue lo que pasó. Cuando yo comienzo, vos me dijiste eso, y yo comienzo a acomodarme en mi mente, se puso todo mucho peor. Bueno, por eso hay que orar, hay que liberar, hay que luchar espiritualmente para que el Señor haga una obra en ellos, ¿no? Vamos, después te paso el dato y vos lo buscás. Pero este es el centro para mí del nudo de nuestra vida espiritual. Es más, yo diría que todo cristiano que conscientemente, escuchen esto, cometa algún tipo, no sé si pecado o transgresión, vamos a poner un ejemplo común, fumar, ¿no? Si vamos a la etimología de fumar, no es un pecado porque no está bíblicamente escrito, pero, pero a Dios no le Pero agrada que fumemos. Pero a Dios no le agrada que fumemos, ¿no? Ahora,
Seguramente, si esa persona quiere dejar el cigarrillo, tiene que buscar primero Ayuda. que, claro, y sobre todo primero, reprender los espíritus inmundos que lo llevan al cigarrillo, eso quiero decir. Detrás de todo pecado hay un espíritu inmundo, hay un espíritu que va a tratar de controlarte para que lo cometas. ¿Me explico? Mira, a mí me atacaron de tal manera que me comenzaron a mí los pensamientos raros. Y bueno, pero es que vuelvo, pero es un poco el otro tema, que justamente no se habla mucho, pero el enemigo está también en nuestra cabeza. Claro, Lamentablemente, no es que el enemigo no, está, pero yo sentí un tipo de angustia, un tipo de cansancio, no tenía ganas de orar, viste, una cosa muy rara me pasó. bueno, Cuando yo hablé con vos y decidí comenzar una lucha. amén, amén. Pero si uno se pone firme, el enemigo huye. No puede resistir a Jesús. Jesús barre con todo. Tenemos que reconocer al enemigo, tomarnos de Cristo y saber que es una batalla espiritual. No hay otra. Miren, ustedes saben que yo cuando era chico empecé a entender de muy chico, lástima que después no aproveché ese conocimiento que Dios me daba, lo que es la guerra espiritual, ¿no? O lo que es la batalla espiritual. De muy chico te digo. Yo pongámosle que yo tomé la primera comunión cuando tenía, no sé, 12, 8 13, años, no, 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 sí, 9, por ahí. porque yo la tomé a los 8 años. Bueno, más o menos, Era la edad. 9, 10 años, ponele, no me acuerdo exactamente. Yo lo que me acuerdo es que yo era un chico muy educado, muy educado. Nunca en mi vida decía, ni se me ocurrían malas palabras, nada. Era un chico muy educado, muy basta que fuera a la iglesia, basta que fuera a la iglesia, y me venían a la mente todas las malas palabras del diccionario. Ahí, Oh, ahí me di a mí, cuenta de cómo a mí, pero eh, tengo 40 años en el Señor y me está diciendo, fracasaste, fracasaste, porque no lo lograste, fracasaste. Y ese no es Dios. claro. No, no, la lucha espiritual está ahí, está en nosotros también, ojo. No por eso, para ser transformados, tenemos que ser liberados. Liberarnos, pero no, porque uno cree que, digamos, como no está en devoto, digamos, dentro de la casa del devoto ya está libre, no. La verdadera libertad, la verdadera libertad hay que ganarla todos los días. Hay que ser liberado todos los días porque todos los días el enemigo quiere volver a meternos en el devoto espiritual, digamos. ¿Me explico? Entonces, todos los días tenemos que luchar contra toda la sarta de mentiras del enemigo. ¿Sí? Esa es nuestra vida espiritual. Luchar contra toda esa mentira, inclusive va a tratar de confundirlo con las noticias, con los medios, con las cosas que se dicen. Nos Es va, verdad, nos va a querer hackear de donde sea para confundir nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra alma. es verdad. ¿Usted qué opina, Fernando? No, sí, de todo lo que habló, quien busca de corazón a Dios lo encuentra, eso es verdad. Que no Exactamente. hay puntos intermedios. Ahí no hay misterios. Eso es lo que yo digo, no hay ningún misterio ahí. Dios no se trata de saber cómo es Dios, se trata de buscarlo de corazón y el Dios de amor y de bondad nos va a venir a acompañar. Eso es verdad, ¿no? Que bueno, es la responsabilidad de cada uno y en momentos, como dice usted, o sea, tiene que haber una conversión y pedirle a Dios fe, ¿cierto?
Pero permanentemente tenemos que ser liberados, porque permanentemente el enemigo trata de oprimirnos, ¿o no? ¿sí? Sí. Yo por lo menos lo viví así porque estaba pasando el mejor momento espiritual de toda mi vida y de repente empezaron las mentiritas, las cositas, y mira esto, y mira lo otro, y esto no te sale, y esto te sale mal, y querés agradar a Dios y no podés, de a poquitito, ¿no? Está bien, tendría que haber parado el primer pensamiento, pero como no lo hice, vino el segundo. Y entonces, pero también el Señor hizo esta reunión para que me ayude Amén, y yo pueda encontrar salida. amén. Y también hay que orar por aquellos que no lo conocen para que sean liberados. Los que no lo conocen Bueno, también tienen que yo ser voy a liberados. hacer eso, porque estos ya no lo conocen, hace muchos años que se apartaron. Apostasía se llama, apostasía. Vos podés decirle, si los ves, que la apostasía es un pecado bastante grave delante de Dios. Bueno, Amén. bueno, queridos hermanos, esto fue todo por hoy. Está todo escrito, yo les mandé el escrito. No sé si quieren comentar algo más. No, Que era realmente un tema pesado pero verdadero, pero también se puede vencer, como dice el hermano. Amén. Amén. En la fuerza de Dios, eh, no en nuestra fuerza, cubiertos por la sangre de Cristo, como dice en el Salmo 91:1, el 911, como digo yo, el que vive al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente porque vivimos al abrigo del Altísimo. En eso tenemos fe y gracias a esa fe seremos transformados a la imagen de Cristo en la medida que nos liberemos cada día de las fuerzas del mal. Pero yo le doy gracias a Dios que te hayas animado a decirlo, porque realmente a veces uno dice, no, ¿qué voy a decir? No me van a entender, pero te animaste a decirlo, a confirmarlo con la palabra de Dios, así que está realmente para usarlo. Claro, exactamente. Aparte, a mí me movió el decirlo porque a la persona que yo conté su historia, yo la conozco hace años y yo sé que es real, que no me va a mentir. Y que si me dijo que el que le contó toda su historia nunca lo había visto, es porque nunca lo había visto. No, Entonces, no y es, este hombre que yo te digo también es un hombre muy sincero y nos contó que un hombre le había contado todo lo que le había pasado en la vida y era todo satánico. por por eso, este, las obras del mal existen. La gente no lo, por eso no confundamos superstición con las obras del mal. ¿Eh? Las obras del mal existen y tenemos que ser conscientes los cristianos de que no hay neutrales, no hay neutrales. La verdad está más que clara. Por eso digo, cuando hablan de misterio, no nos confundamos. La verdad está más que clara. O luz o tinieblas. No hay misterios ahí. El único misterio, sí, por supuesto, no voy a tratar de entender cómo es Dios. Y Dios es un ser espiritual y yo soy material. Eso sí será un misterio. Pero eso para mí es un misterio, lo mismo que no sé cómo está hecho este televisor que me está tomando la imagen. No me interesa. Yo sé que trasciende, esto lo uso para algo. El Claro. tema esencial es Dios existe y es verdad y me ama y es la verdad. Yo busco la verdad y tengo que ser liberado de la oscuridad de la tiniebla todos los días de mi vida. Esto es un concepto que por ahí uno cree, no, sí, lo liberé, se liberó una vez. No, hay que, lamentablemente, hay que No, en toda mi familia, en toda la familia de mi mamá, siempre hubo un espíritu de depresión, pero de depresión mortal. Y siempre tuvieron que luchar contra eso.
Sí, sí. Y lo peor, ¿sabés qué es lo peor de esta? Que la gente, y esto lo digo para los que escuchan, no se da cuenta de que No, todo parte de una cuestión espiritual y buscan las pastillas, buscan en los remedios, se buscan ponen peores. en los médicos y terminan destruidos. Pero todo parte de una lucha espiritual donde el enemigo, fíjense, en tierra de cementerio, decía, que usaron para estropearle la vida a esta gente. Y Y a veces no le importó ni su propia familia, porque destruyó su propia familia con toda esta brujería. Y y sin las hay embargo, arrasó con todo, no le importa, es bien satánico esto. Ahora, y a veces es por generaciones. y yo me pregunto, si Argentina en su conjunto no está también sumergida sobre manos espirituales Amén. terribles que la están sometiendo. Y lo que pasa en Amén. el mundo, y en Norteamérica, ahora dicen que Norteamérica es el principal consumidor de droga del mundo. Lo que Sí, pasa en amén. Norteamérica y lo que pasa en Rusia y Yo la sé guerra porque con mi hijo se Ucrania. casó con una colombiana que estaba muy cerca de los narcos y nos dijo que Estados Unidos era el país que más droga consumía. Y todo eso viene con fuerzas espirituales de maldad que están controlando eso. Y lo que pasa en Rusia y Ucrania ahora, toda esa guerra que hay ahora, también la controlan las fuerzas espirituales de maldad. Todo el mundo está lamentablemente de alguna manera presionado y necesita ser liberado. Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta porque de eso no solamente está nuestra vida, que por suerte ahora está en el Señor, sino la vida del mundo, de la humanidad. Esto lo digo para los que escuchan. Que no crean que es un tema así aislado, no, es algo general. Inclusive, todos esos que van a robar, a matar, a destruir, también tienen espíritus inmundos que los mandan, los controlan, los Esta instruyen, mañana, esta mañana hubo un asesinato también. eh, En un y la hombre en una mujer, casa entraron por la ventana pero la mujer está, a él lo mataron y ella está gravísima. está grave, sí, Pero porque así bueno, que, y eso pasa todos los días. y nada menos que en un lugar tranquilo como San Antonio de Padua, que es un lugar tranquilo. Sí, 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 sí. Y los espíritus inmundos están en todas partes. Tenemos que luchar, Pero orar y también ser muy prudentes. Hoy en día hay que ser muy prudentes. Yo todo el mundo que puedo le recomiendo que no ande con el celular en la mano. Yo veo a la gente que sí, va con el celular. Es un peligro. Todos los días muestran por televisión que roban celulares. Es una vergüenza. Roban autos, roban todo. Y a todo una eso, señora acá no le robaron el celular, sino que la agarraron de la mano y la arrastraron con la moto para sacarle el celular. terrible, terrible. Por eso, tenemos que orar mucho y que la gente se dé cuenta, porque lamentablemente, si no quiere ser liberado, Dios no lo va a obligar. Ese es el otro problema. Tiene que ser por la voluntad de la persona. Y todos los Y días nosotros, tenemos que, luz y sal. exactamente, y todos los días tenemos que ejercer nuestra voluntad para ser liberados. Bueno, chicos, por No te esto olvides de darme el teléfono, por ya favor. te lo paso, mientras. Bueno, Fernando, ¿qué le parece si hace una oración de cierre? Bueno, Señor, gracias por esta reunión. Bendice a Mirta sus actividades, bendice a Alejandro sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí mis actividades. También te pedimos por la salud de Mirta, la esposa de Alejandro, que se sane pronto de su Gracias. resfrío. Y por todos los que están viendo este video, Amén, también amén. bendiciones, y te pido que derrames sobre todos nosotros todo tu amor, tu misericordia,
Te pedimos fe y te pedimos perdón también por los pecados y que nunca nos abandones en ningún momento de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga y buen descanso esta noche. ¿Eh? Gracias igualmente. Chao, Mirta. Chao, Alejandro. Chao. Chao a todos. Buenas noches.